Bien, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traeré el resumen de la obra Metamorfosis, escrito por Frank Kafka en 1915. Bien, esta obra básicamente habla de un hombre, de un joven comerciante que se dedicaba al comercio, que había estudiado para el comercio, que un día pues despierta en su cama convertido en un animal. Entonces, y es ahí pues donde empieza a descadenarse toda la historia. Eh, Era Gregorio Samsa, un hombre, como yo había repetido, comerciante, que pues trabajaba manteniendo su familia, ya que su padre estaba endeudado, su madre pues era, digamos, no tan joven, y pues también a su hermana Greta. Hace 5 años que ya pues se había endeudado, que tomaba las riendas de que él mantenía básicamente a su familia. Entonces, esto es así donde empieza a trabajar con un jefe donde pues estrictamente era vigilado, que si faltaba un día se le descontaba, etcétera. No vivían esas circunstancias. Bien, cuando Gregorio despierta convirtió un animal en un insecto y, y tenía que irse pues al trabajo, ¿no? Porque si faltaba, no había una excusa contundente para eso, ya que durante los años que había trabajado en el almacén, él pues y en los viajes que él realizaba como comerciante, nunca había eh, tenido que acudir a un médico o pedir permiso ante una situación de salud, ¿no? Entonces, esa idea fue descartada. Entonces, él intentaba moverse, ¿no? Porque, como le había dicho, él se convirtió en un insecto, no podía moverse, estaba fuera de sí. Su madre le llama a la puerta para que pues, preguntándole si es que iba a ir al trabajo. Trataba de que su voz no sonara no muy al fuera de común de su voz, ¿no? Entonces, él tampoco se escuchaba, ¿no? Entonces, él trataba de que su voz bajarla. eh, Bien, su madre llamó a la puerta, no notó el cambio de voz. Nuevamente su padre fue a la puerta a llamarle y ya no respondía a o decía que ya básicamente ya estaba por salir, que no se preocuparan, que no había pasado nada. Su hermana Greta también llama a la puerta. Entonces, y siguen sin moverse de su cama, ¿no? Era algo extraño porque pues él no faltaba al trabajo. Entonces, él también pues pensaba que si no iba, ¿qué iba a pasar, no? O faltaban 5 o 6 años para que la deuda se acabara con su jefe. Su jefe pues lo tildaba como el esclavo del jefe, ¿no? Él lo dice, ¿no? Que estaba acostumbrado a que su jefe cambiara de opinión y que pues ellos lo obedecieran, ¿no? Entonces, pese a esto y pese al no asistir al almacén a trabajar, llega, ¿no? Un apoderado del trabajo para inspeccionar por qué Gregorio no había ido a trabajar, ¿no? Es como básicamente estaba vigilado, ¿no? ¿Cuál era la excusa de para que él no fuera a trabajar? Entonces era prohibido faltar al trabajo. Entonces va a la casa y le pregunta a los padres qué había pasado, porque Gregorio no había ido a trabajar, que quería hablar con él, urgentemente, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces Gregorio no respondía y empezaron ya a preocuparse. Y es ahí donde pues se dan cuenta de que Gregorio había convertido en un animal, en un insecto. Y es ahí donde empieza pues a narrarse la historia, eh, pues Gregorio no quería que supieran que se iba a convertir en un insecto y quería detener al apoderado, tratando de lanzarse contra él, pero logró escapar, ¿no? Y hasta ahí pues se menciona la parte del apoderado. Y es ahí pues donde empiezan a tratar de convivir con él, ¿no? De lo humano, de que era Gregorio, que mantenía su familia, tratarlo como un insecto, ¿no? Al principio, como con sus padres, se preocupaban si comía o no, pero como un insecto, ¿no? Pero luego el que tomaba, pues, el que ayudaba, que le daba de comer, que le daba comida, era su hermana Greta, ¿no? Trataba de ayudarlo emocionalmente. Había días donde Gregorio se sentía incapaz, ¿no? Porque era un cuerpo nuevo, no sabía moverse, a veces,
le, le dificultaba moverse, pero al final pues estaba escondido en su habitación, ¿no? Em, entonces se empiezan, ¿no? Empieza a narrarse de lo difícil que era, de que su hermana era la única que lo ayudaba, empezó a entretecerse. Entonces, en ese lapsus de que ya pues Gregorio se convirtió en un animal, eh, un insecto, se ve la familia afectada económicamente, ya que básicamente Gregorio era el que mantenía a su familia, no tenía pensado que su hermana ir a un convento después de que acabara la secundaria, mantenía a su padre, a su madre. Entonces, tras este suceso, el padre retoma nuevamente su trabajo antiguo, Greta empieza a trabajar, ¿no? Y su madre también empieza a trabajar y empiezan a alquilar los cuartos, empieza como que ya no a necesitar una sirvienta, se lo despiden porque el dinero era pues lo que le faltaba a ellos. Entonces esto empieza a narrar también pues, ¿no? Que Gregorio estaba en su habitación, que ya no comía cosas de humanos, sino cosas de insectos, ¿no? Como pan, queso, pero ya de mal estado, fruta de mal estado. Eh, Greta lo llevaba a la habitación y lo tiraba, ¿no? Para que su hermano comiera y lo retiraba cada noche. Menciona que se sentía afligido, triste entre él y empezaba ya su cuarto a tomar un aspecto ya no de una persona, sino de un insecto, ya estaba eh, sucio, necesitaba más espacio como un insecto, ¿no? Se deslizaba por las paredes. Y entonces su hermana con su madre eh, vieron pues la necesidad de quitar todo eso, ¿no? Quitar su armario, su escritorio, sin que su padre sepa, pues porque se no estaba de acuerdo, porque sentía de que Gregorio iba a atacarlos ellos. Entonces, así pasaron los meses y ya esta situación fue muy aburrida para ellos, tanto como a los padres como a la hermana se sentían aburridos de tener, ya no tener a su hermano Gregorio, sino un insecto donde básicamente no se comportaba como un humano, sino como un animal. Entonces, para ellos les chocó esto, ¿no? Le chocó este cambio ronturno. Entonces empezaron pues a como que molestarse y pues a trabajar también, ¿no? Eh, Greta ya no sentía el mismo afecto emocional por, ah, por su hermano, ¿no? Ya no sentía que era su hermano, sino como si no hubiera existido su hermano. Entonces empieza ya a aburrirse y vienen, como se había mencionado, estaban necesitados, pues, ¿no? De dinero que alquilaban, ¿no? Entonces hubieron tres huéspedes que se les daba de comer. Entonces, en una ocasión em, empieza, ¿no? A Greta a tocar el violín y Gregorio pues al escuchar la música, al escuchar el sonido del violín, sale de su habitación, de su escondite, porque básicamente paraba todo el día y no salía por nada. Y si salía pues eh, era muy difícil, ¿no? Porque estaba aún empezando a salir le mencionan, ¿no? Que era muy difícil, no sabía dónde direccionarse, si chocar o atacar a alguien de su familia, ¿no? Y básicamente porque su padre pues no quería, ¿no? Entonces, ya sentados en la mesa con los huéspedes, la familia Samsa, empieza, ¿no? Greta a tocar el violín y, y sale Gregorio, sale encantado por la música, sale. Y pues los huéspedes se dan cuenta de esto, y empiezan pues a, pues a decir, ¿no? Que se retiraban del lugar, que ellos no iban a estar conviviendo con un insecto, con un animal, cómo es posible que le hayan engañado durante todo ese tiempo. Entonces es ahí donde pues el padre el, ya de esto, días anterior, el padre de Gregorio había atacado el padre de Gregorio había atacado a Gregorio tirándole manzanas y a consecuencia de su efecto se pudrió, no, su espalda quedó mal, ya no se podía mover muy bien. Entonces, ya básicamente su padre como que no, claro que sí se preocupaba, pero ya no sentía ese mismo afecto, ¿no?
porque era un animal que estaba conviviendo con ellos. O básicamente ya no convivía, sino dentro de una habitación, donde no era una habitación, sino que se, se ponían cosas, cuando no utilizaban, se ponía cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, luego de ese suceso, del suceso que había pasado con los huéspedes, estos se retiran y pues ya su hermana muy conmovida le dice eh, que ya estaban hartos de él, que no tenían la idea cómo deshacerse de él, o sea, ya querían deshacerse de él, que básicamente ya no era humano eso, que no era, trataron de convivir, Greta trató de convivir con, porque era la única que le ayudaba emocionalmente, ¿no? Porque aún no sentía de que su hermano estaba ahí, pero ese no hablaba, ¿no? No hablaba, sino, pero ellos pensaban que él no escuchaba, pero básicamente él escuchaba todo lo que ellos hablaban, ¿no? De que se reprochaban, tenían discusiones, de que Gregorio traía la comida a la casa, traía todo, mantenía a su familia y que quién iba a mantenerlos, ¿no? O que básicamente era un estorbo para ellos. Entonces, todo eso a Gregorio le entristecía, se ponía mal, ya no comía porque se sentía afligido. Entonces, eh, también se menciona como una sirvienta, ¿no? Que estaba en la casa, un asistente, ¿no? Que, que pues arrojaba las cosas, lo que no servía, lo arrojaba al cuarto a la habitación donde estaba eh, Gregorio, ¿no? El insecto, que pues se cubría con sábanas, ¿no? Para que no para que no lo reconocieran. Había días donde pues Gregorio se sentaba en la ventana a observar, ya había perdido la visión completamente. Entonces pues Greta eh, dijo que se deshacieran de él, que no sabía qué hacerse, ¿no? Que ya estaba aburrida, pues, ¿no? Y, y cabe recalcar que es se menciona pues este fragmento muy sensible, ¿no? Porque Gregorio pensaba en su hermana, pensaba tener la noticia en el fin de año darle de que sí iba a ir a un convento. Entonces, cómo cambiaron los papeles, ¿no? Y entonces básicamente querían deshacerse, ¿no? Entonces, Gregorio, que había salido, se encontraba pues, ¿no? Básicamente escuchando todo, escuchaba él. Y entonces esperaron que después que los huéspedes se habían ido, esperaron de que Gregorio pues entrara a su cuarto y cerraran con llave y pues era un alivio, ¿no? Un alivio de que cerraron la llave. Y en ese lapsus, como Gregorio ya no comía, eh, tú pues murió, ¿no? Murió. Entonces el asistente al siguiente día trató de abrir la fuerza porque pues iba a ver a Gregorio, no por curiosidad se puede decir, y también porque cuando algo no servía se iba como almacén en la habitación de Gregorio, porque básicamente no vivía ya el humano, el joven comerciante, sino un insecto. Entonces, bien, encuentra esa piensa que pues Gregorio está, no sé, ha echado, quizás tomando fiesta, pero se da cuenta de que Gregorio pues había ya muerto, su cuerpo estaba ahí. Entonces es avisado por esta la familia y básicamente no les importó, ¿no? Y cuando se enteraron de que le dieron la noticia de que Gregorio había muerto, esos dijeron, bien, al fin, ¿no? Al fin murió Gregorio, al fin se deshacimos, ¿no? Y dieron gracias a Dios porque este pues había ya muerto. Y bien, pues no, acá le dice, ¿no? El asistente le dice, pues ya que Gregorio había muerto y pues el señor Sansa dice, bueno, ahora podemos dar gracias a Dios. Entonces se dijeron, ¿no? Greta no apartaba los ojos del cadáver de Gregorio y le decía, miren lo flaco que estaba, y hacía mucho tiempo que no comía, las comidas salían tal como entraban. O sea, básicamente ella le entregaba, pero este no lo comía, pues básicamente porque se sentía pues no triste, ¿no? Por todo esto. Al principio como que les afectó a la familia, como no querían aceptar de que Gregorio ya no estaba en humano, sino en un insecto, ¿no? Trataron de apoyar emocionalmente, tanto la madre también le costaba, ¿no? Como madre, pues, ¿no? Pero al final em, esto fue un aburrimiento para ellos y querían pues que esto se acabara posiblemente. También pues se menciona
que Gregorio en las primeras páginas, pues de que cuando se convirtió en insecto, ya no, ya no esto aceptaba, ¿no? Las comidas que le gustaban, sino cosas fuera de lo común, fuera de lo común, cosas que es más, su hermana trajo para elegir, porque vio que no comió, ella trataba de ayudarla, ¿no? Pero al final, pues, tanto la familia Sansa quería deshacerse de Gregorio, ¿no? Porque era un problema, les traía problemas, ¿no? Entonces, también se dice de que básicamente ellos eh, no querían abandonar la casa porque estaban endeudados. Ellos no querían abandonar la casa, no porque, estaba Gregorio ahí, ¿no? Él mismo lo menciona, no porque él estaba ahí, sino porque tenían a decir, ¿no? Esos familiares que estaban endeudados, que no querían verse como las personas que habían perdido el estatus social. Ese es uno de ellos, ¿no? Lo otro es que esa familia estaba pues acostumbrada a vivir básicamente de Gregorio, ¿no? Entonces, al este convertirse en ya no una persona laborable, la familia tuvo que buscar medios, ¿no? Y como hizo una lección, básicamente, ¿no? Que estaban acostumbrados, dependían de él. Y pues la metamorfosis termina cuando ellos se van, ¿no? A otro lugar, alquilan un departamento más pequeño, en una vida con esperanzas, ya no tenían a Gregorio, no el insecto y Gregorio, sino tenían la esperanza de estar los tres solamente, la familia Sansa. Greta, pues, con ellos también vivieron juntos. La historia termina así, ¿no? Que sus padres querían, pues, ya que Greta se considera un buen marido, y básicamente así terminan. Tenían proyectado la vida de Greta, ¿no? Como un final feliz, y así termina, pues, la metamorfosis. Pues en el último fragmento dice, ¿no? Tornándose cada vez más silenciosos y entendiéndose casi inconsistiblemente con las miradas, pensaban que ya llegaba el momento de buscarle un marido a Greta, y para ellos fue una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones cuando, al final de su viaje, fue la hija quien se levantó primero y estiró su cuerpo joven. No tomaron, se tomó su rumbo. Entonces, pues la metamorfosis habla temas, pues, ¿no? Sobre la identidad, sobre el cambio, sobre lo psicológico también, como pues la dependencia también, ¿no? Y cómo pues todo esto se puede abarcar y de lo normal del humano convertirse pues en algo diferente, ¿no? Eh, También ahora el tema de lo emocional, también va a la parte sensible, ¿no? Porque cuando se habla pues de que Gregorio ya no comía por la tristeza, al escuchar a sus propios familiares que ya no querían hacerse cargo de él, que él era un estorbo, entonces como que va a la parte sensible, ¿no? Del lector. Entonces, esta es una novela que deja mucho, una reflexión profunda de cómo podemos nosotros ver el mundo, ¿no? Ver el mundo, cómo se pueden enfrentar a cambios de una manera muy inesperada, y cómo enfrentamos esa situación nosotros, ¿no? Frente a esa situación, cómo lo afrontamos de manera adecuada, de manera buena, buscamos soluciones, buscamos una salida, o simplemente nos esquivamos para no enfrentarlo, ¿no? Entonces, básicamente, hay una relación que se puede dar con la obra de la metamorfosis, ¿no? Y pues también se habla del aislamiento, ¿no? Pues, de Gregorio, pues, ¿no? De la vida humana que tenía de viajes para que se vaya, para que en un momento después se convierta en un insecto sin salida, o que simplemente en una habitación. Entonces, si nosotros lo vemos de ese lado, ¿cómo enfrentamos eso, no? De que en un momento nosotros podamos estar tranquilamente eh, pues caminando todos los días, saliendo, frecuentando diariamente como una vida cotidiana. Y entonces de la nada pues eso se apaga y nos encerremos, cómo nosotros lo enfrentamos, ¿no? Entonces es una obra que lleva a la reflexión también, a pensar, ¿no? A criticar. Pero básicamente, personalmente, sí es una obra que pues sensibiliza, ¿no? Al lector. Y muy interesante de su parte también.
Y, nada, pues espero les haya gustado, haya tomado reflexión, tanto personalmente como em, críticamente, ¿no? Y es una obra muy interesante que trae a la reflexión muchas cosas y espero pues les haya gustado y muchas gracias.